Nuestro siguiente invitado, 924, está desde Colombia, un abogado penalista colombiano, Fabio Umar. Para entrar en contexto con la siguiente entrevista, escuchemos las recientes declaraciones del presidente Petro en Colombia. Mi hijo ya verá, lo único que le puedo recomendar es, desde la dignidad, la verdad. No arrodillarse al verdugo jamás. Jamás. Pero aquí nos toca es gobernar. Eso a veces no es tan entendible. Una especie de soledad del poder. Y es que no es lo mismo vivir en familia que vivir en el gobierno de un país. A veces no se entiende, a veces no se comprende que una persona tiene que sacrificar vida familiar por lograr transformar la vida de un país. A veces es incomprensible, pero es el camino que escogimos, el de depender básicamente de ustedes, el de hacer depender un programa de gobierno o una propuesta de la misma población. 926, bueno, en la parte medular no le pusieron el audio, pero bueno, así pasa en las mejores familias. 926. Bienvenido, abogado Fabio Umar. ¿Cuál es la situación actual de Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro? Hola, muy buenos días para todos. Es una situación jurídica muy complicada, sumamente compleja. El país, Colombia, el país judicial, el país político no había vivido un episodio como estos. Hace casi 30 años tuvimos el proceso 8000, donde también el narcotráfico logró infiltrar una campaña presidencial. Sin embargo, este caso es mucho más complejo. Es el mismo hijo del presidente que reconoce haber recibido dinero de las mafias y que de una manera u otra señala que va a colaborar. El estado judicial hoy del hijo del presidente Petro es que está sometido a una audiencia en la que se va a pedir se prive de la libertad de manera temporal, de manera precautelativa mientras avanza el proceso, lo cual por supuesto no le resta gravedad a todo lo que está pasando. Colombia está sumamente conmocionada, llevamos varios días en vilo viendo el avance de estas audiencias. El país político ha entrado en un shock sin duda alguna. Y vamos a ver, esto hasta ahora empieza. Falta mucho tiempo, meses, probablemente años, para que todos estos procesos puedan decantarse y se llegue hasta las últimas consecuencias. Aquí leo titulares: políticos, empresarios, abogados, narcos y hasta la primera dama. ¿Quién es quién en el escándalo de los Petro en Colombia? Ministros del presidente, abogados y congresistas están en un cuadro que la Fiscalía del país sudamericano reveló ante la justicia. Las llamadas de la ex nuera, dice otro titular del presidente de Colombia, revelan la corrupción. Aquí todos robamos, dice. Bueno, y el hijo del presidente también se dio a conocer el día de ayer. El hijo del presidente de Colombia no aceptó la visita de su padre, el presidente, y dijo que él, el presidente Petro, sabía de la procedencia de los dineros para la campaña. ¿Es así de grave esto? Sí, esto es sumamente grave. Realmente los audios que se han filtrado en las audiencias, que son de público conocimiento, son sumamente complejos. Se habla de manejo de millones de pesos en efectivo, de viajes, de relaciones de pareja, de traiciones. Esto tiene componentes políticos y tiene un alto componente de una novela que uno jamás imaginó vivir. Recordemos que todo esto inicia por una infidelidad. El presidente Petro tiene un hijo, ese hijo está casado con una señora y a esa señora el hijo del presidente le es infiel y ella en venganza decide mostrar unos chats, unos WhatsApp en los cuales se ven pues todas este tipo de situaciones. Piense usted, por favor, la cantidad de intimidad que uno puede tener con su pareja hoy en día vía WhatsApp y que ella vaya guardando todo eso y lo decida mostrar a la fiscalía. Realmente lo que estamos viviendo es pavoroso y ningún guionista de las mejores series en Netflix o en Amazon podría haber previsto estos acontecimientos. Increíble, muy buenos días, don Fabio.
abogado penalista, acá somos colegas, tenemos la misma profesión y la misma especialidad. Eso se llaman las facturas debajo de las sábanas, ¿no? Al final de cuentas, no es la primera vez ni será la última que por estos temas pasionales se termine generando terribles situaciones políticas o escenarios políticos en los países en donde están involucradas personas cercanas o directamente involucradas al poder político. Pero voy por otro lado, Fabio. Parecería una epidemia en lo que llamaríamos históricamente la franja gran colombiana, Perú, Ecuador, primero Perú, luego Ecuador y posiblemente Colombia. Esto de procesar presidentes por situaciones de esta naturaleza que cuesten o el puesto directamente o indirectamente, como está ocurriendo con Ecuador. En Perú, recuérdense pues, que hubo un juicio político, o se implantó un juicio político que originó una maniobra del entonces presidente Castillo y por ende también originó su salida del poder. Acá en Ecuador se implantó un juicio político que le permitió al presidente Lasso tomar la decisión de la muerte cruzada, que es una decisión constitucional, pero que también originó un adelantamiento de elecciones, la no participación del presidente Lasso y por ende la salida del presidente Lasso anticipadamente. En Colombia, si este escándalo llega a mayores, ¿cuál podría ser la connotación jurídica política? ¿Qué argumentación legal hay, como por ejemplo para procesar al presidente Petro? ¿Y por qué no buscar una destitución constitucional o una salida constitucional a un gobierno que evidentemente pues acaba de contaminarse con estas denuncias? Sí, realmente la institucionalidad colombiana, el diseño legal y constitucional no prevé, como por ejemplo sucede en Ecuador, de la muerte cruzada o la disolución del Congreso, como puede pasar en el Perú. Colombia no tiene esas figuras. A mí me parece, y pues por supuesto valiéndome del desconocimiento que tengo de esas jurisdicciones, que la institucionalidad colombiana de alguna manera evita ese tipo de desórdenes que remueven la república en sus cimientos de una manera muy abrupta, muy veloz. En todo caso, aquí la institucionalidad ya ha mostrado en diferentes, muy dolorosos episodios estar a la altura de estas circunstancias. Colombia, que por supuesto ha tenido una historia cruzada por un conflicto muy agresivo con las guerrillas y los grupos narcoterroristas, tiene una institucionalidad que yo espero no estar hablando con el deseo, simplemente va a estar a la altura de estas circunstancias. Acá tenemos una Corte Suprema de Justicia que goza de algún prestigio, la Fiscalía General de la Nación, y esto va a empezar a transitar diferentes instituciones, por ejemplo, la Fiscalía, los juzgados, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia. Colombia tiene un tejido empresarial y político muy sólido que durante muchos años le ha hecho frente a los atentados contra la institucionalidad. Así que yo creo que aquí el presidente no se va a caer, el presidente se va a mantener durante un tiempo, va a estar, eso sí, por supuesto, en una esquina totalmente arrinconado por los acontecimientos. El presidente ya venía de alguna manera muy arrinconado. Había perdido popularidad, los escándalos, nombramientos inadecuados de personas incompetentes en los ministerios, y ahora viene este episodio que sin duda alguna lo deja totalmente maltrecho. Ya algunos de quienes fueron sus defensores públicos ya están tomando distancia significativa, así pues que yo no creo que Colombia vaya a estar acéfala ni que se vayan a adelantar elecciones, no lo creo. Incluso hace unos minutos, unos segundos, el presidente emitió un comunicado diciendo que ha designado un abogado para que lo represente, pero que él va a seguir gobernando como le corresponde. Fabio, buenos días, te saluda Pamela Aguirre. Dentro del marco justamente de la investigación, están a puertas de un cambio del fiscal general de la Nación, del doctor Barbosa, y se ha nominado a tres señoras, a tres abogadas que me imagino son penalistas. ¿Cómo puede afectar todos estos revuelos institucionales la designación del fiscal, habida cuenta de que, como sabemos, también el fiscal general va a ser el fiscal posiblemente de un caso de corrupción de la más alta magistratura como es la del presidente? Así es. En efecto, hay quienes sostenemos, y yo personalmente lo creo, que el fiscal general de la Nación
que proviene de una terna que presenta el presidente de la República al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Insisto, una corte que goza de mucho prestigio en Colombia, pues va a tener dificultades, y la razón es que el presidente Petro, al momento de presentar esa terna ante la Corte Suprema de Justicia, en últimas está poniendo los nombres de personas que pueden tener el futuro judicial de su hijo por delitos sumamente graves. Aquí no estamos hablando de delitos menores. Hay quienes sostienen que el presidente no podría haber nombrado esa terna, que estaría impedido. Sin embargo, como nunca se planteó esta posibilidad, el ordenamiento jurídico no ofrece salidas. Estamos recorriendo un camino inexplorado para el ordenamiento jurídico colombiano. Vamos a ver qué dice la Corte de esa terna. En esa terna hay nombres buenos, hay mujeres que saben de derecho penal, pero sin embargo no descartemos que grupos opositores o simplemente personas interesadas en que se mantenga la institucionalidad empiecen de alguna manera a torpedear esa facultad que tiene el presidente de ternar fiscal. Esto está muy prematuro. Digamos, nosotros estamos en el inicio de un proceso judicial que Colombia nunca ha visto. Y esto va a tener consecuencias, pues, por supuesto, para las próximas décadas, empezando por las consecuencias políticas, y es que probablemente el proyecto político de izquierda en Colombia, el primer proyecto político de izquierda democrática en Colombia, que alcanzó el poder mediante el voto popular, desaparezca. Si se comprueban las afirmaciones del hijo del presidente Petro, y hay que creerle, por supuesto, nosotros en este momento veríamos el fin de una izquierda democrática y probablemente Colombia vuelva a un ciclo de violencia. Fabio, ¿cómo está? Irene Everes lo saluda. Mi pregunta es un poco más política. Primero, ¿hay suficientes indicios para poder continuar con una investigación donde, me pregunto yo, hasta qué punto en esa escala o en la pirámide va a salir perjudicada la gente? Me imagino que ese será tal vez el inicio de la investigación, pero no es el final y tal vez no se ha previsto hasta dónde vaya a llegar. Y el segundo punto es el que usted está mencionando, sobre que puede ser el fin de la izquierda democrática en Colombia. Mi pregunta ante esto de aquí, ya en el escenario político, ¿quiénes son los más beneficiados de todo el escándalo y quiénes de alguna forma se están apalancando de esa situación para poder también tener una especie de, no quiero decir la palabra oportunismo, pero poder tal vez tener presencia en la opinión pública en estos momentos? Aquí no hay nadie beneficiado. Aquí Colombia es perdedora porque no hemos salido de un bucle de conflicto y de escándalos muy complejo. Esta mañana todos los medios escritos, la radio, estaban recordando cómo precisamente por esta época, hace 28 años, estábamos inmersos en un problema muy similar, que fue el llamado Proceso 8000, donde los carteles del narcotráfico financiaron al presidente de aquel entonces, Ernesto Samper. Es decir, Colombia lleva 28 años con problemas que pareciera no cambian, y eso destruye el espíritu de una nación. Así que yo creo que ganadores no hay. Sin embargo, ¿quién puede capitalizar esta crisis? Pues por supuesto el centro derecha y la derecha, que desde el inicio advirtieron que Gustavo Petro iba a subir a la presidencia en una especie de trampolín o valiéndose de grupos ilegales. Y es que recordemos que en cierto momento el mismo presidente Gustavo Petro señaló que él quería hacer una especie de paz, de amnisticio, de paces con personas que ya estaban condenadas por delitos muy serios. Su hermano, cuando Gustavo Petro no era presidente, sino era candidato, ya punteando todas las encuestas, se desplazó a diferentes cárceles del país a hablar con personas condenadas por delitos muy graves, como para buscar un consenso amplio de apoyo al presidente. Pero pues por supuesto esas personas no están condenadas por cosas menores, ahí hay delitos muy graves, y estamos viendo que esas personas efectivamente lograron permear la campaña con dineros en efectivo. Así pues que yo creo que ganadores no va a haber. Yo creo que lo que va a haber es de alguna manera una capitalización del fracaso de Gustavo Petro por parte de grupos que siempre señalaron que esto iba a pasar.
Y una pregunta, ¿cuáles, dentro de los escenarios que se le abren para el presidente Gustavo Petro, cuáles son los escenarios más probables que va a tener a corto y mediano plazo, tanto en la parte judicial como en la capacidad de gobernar? Pues yo creo que Gustavo Petro, su círculo más íntimo va a ser llamado todo por la Fiscalía. Recordemos que él, por ser presidente de la República, tiene un fuero especial que lo protege de este tipo de investigaciones que deben tramitarse ante un juez distinto, que es el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia. En este momento yo me imagino que la Fiscalía, como ya lo ha anunciado, va a estar enviando los resultados de estas investigaciones a las diferentes entidades y organismos encargados de continuar y ahondar las investigaciones penales que se adelantan y se deben adelantar.